Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, cuando estábamos siguiendo las cosas vanas de este mundo y vivíamos según el cuerpo, nosotros que éramos enemigos tuyos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Y a través de la preciosa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos de que nos hagas permanecer en esta comunión. También sabemos y creemos de que estás con nosotros ahora mismo en este lugar. Y Señor, te pedimos de que mires a cada uno de todos los hermanos y hermanas y que les sustentes a cada uno de ellos y ellas con tu santa mano. Todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés en medio de ellos también y que les des a cada uno su respectiva gracia. Nosotros somos muy débiles y aún nos falta mucho, Señor, pero sabemos de que tú sostienes nuestras debilidades y que siempre nos quieres guiar hacia la verdad, Señor. En esta hora todo lo dejamos en tu poder. Señor, te pedimos de que nos renueves cada vez más para que podamos vivir el resto de nuestra vida por ti, Señor, como hijos dignos tuyos. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te pedimos de que guardes a cada una de ellas y que les guíes a cada una de ellas con tu santa mano y con tu santo poder. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir una vida en obediencia y que puedan predicar tu evangelio. En esta hora, tu santa voluntad, tu santa palabra, lo que nos quieres enseñar, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 갈라디아서 5장 22절 al 24. 23절을 Gálatas 읽겠습니다. capítulo 5 del 22 al 23. 갈라디아 5장 22절 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 오직 paz, 성령의 열매는 paciencia, 사랑과 benignidad, 희락과 bondad, 화평과 fe, 오래 참음과 mansedumbre, 자비와 templanza. 양성과 Contra tales 충성과 cosas no hay ley. 온유와 절제니 Pero los 이 que son 같은 de 것을 Cristo 금지할 법이 없느니라. han crucificado 그리스도 예수의 사람들은 la carne con sus 정과 pasiones 욕심을 y deseos. 육체와 함께 그 He 정과 leído hasta el 욕심을 십자가에 24. 못 박았느니라. 24절까지 읽겠습니다. El tiempo pasa rápidamente 세월은 빠르게 지나가고 y cada vez 주님이 오실 es 날이 más seguro 약속하신 que el día de la venida del 훨씬 Señor 더 가까운 está 것이 cada vez más cerca. En estos últimos 이 días, 마지막 때 우리가 ¿cómo 구원을 받고 debemos recibir la salvación y también cómo 이제 debemos vivir el resto de 자녀로 nuestras vidas 그리스도인으로서 como hijos de Dios, como cristianos? 어떻게 살아가느냐는 Es un tema muy 것은 너무나 importante. 중요한 문제입니다. Nosotros 우리가
Aunque creímos en su gran gracia y recibimos la salvación, aún así nosotros somos demasiado débiles. La debilidad significa que somos demasiado débiles para obedecer la palabra de Dios, porque aún tenemos en nosotros los deseos de la carne, ya que nosotros nacimos en pecado. Cuando los ojos que ven los deseos del mundo están abiertos, pero los ojos espirituales para ver a Dios todavía están oscuros. Nosotros debemos orar fervientemente para que Dios sostenga nuestras debilidades y nos ayude a vivir dignamente como cristianos, como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Los domingos continuamos predicando, hablando, bajo el título de Sed llenos del Espíritu. ¿Qué piensan, hermanos? Está escrito en la Biblia, pero ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Eso es solo para personas especiales, pero como personas como nosotros, personas normales, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Pero por supuesto, eso es un pensamiento que está mal. Porque en Efesios 5:18 está escrito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el mismo mensaje para todos los cristianos salvos. Nosotros fuimos salvos, nos convertimos en hijos de Dios, nos dimos cuenta de la gracia de Dios y ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros cuerpos, o sea, nosotros todavía estamos llenos de las cosas carnales. Por eso no seguimos al Espíritu, sino que vivimos según la carne. Y está escrito de que estos se oponen entre sí y que están en continua batalla, ¿verdad? Pero las personas que su fe aún no ha crecido, aunque hayan sido salvos, como la fuerza de la carne es más fuerte, es decir, por lo tanto, su cuerpo va en contra de la obra del Espíritu Santo y se opone a ella. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo estar lleno del Espíritu Santo. Por tanto, la vida cristiana debe estar llena del Espíritu Santo. Sin estar lleno del Espíritu Santo, no puedes llevar una verdadera vida cristiana. Si recibes la llenura del Espíritu Santo como resultado, ya hemos hablado muchas veces sobre esto, pero en las palabras que hemos leído está escrito de que dará el fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos producir los frutos que el Espíritu Santo desea a través de nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como está escrito en Efesios 5:18, embriagarse con vino y sed llenos del Espíritu, está comparando aquí, ¿verdad? Cuando estás borracho, básicamente estás loco, ¿verdad? Porque el alcohol atrae a las personas. Y cuando no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Los cristianos, si no están llenos del Espíritu Santo, como los borrachos de este mundo, se embriagan con cosas del mundo. Está obsesionado con el dinero, obsesionado con la razón, obsesionado con el honor, el poder y los vanos deseos de la carne. Entonces, no os embriaguéis con vino es un mensaje para los cristianos nacidos de nuevo. No solo por el alcohol,
y que se vuelva borracha una persona, sino que también está ebria de las cosas mundanas. Entonces no puede vivir según el Espíritu Santo. Entonces, como un borracho, vives embriagado por las cosas de este mundo, o debes estar lleno del Espíritu Santo y dar fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser uno de estas dos. Entonces, cuando nacimos en este mundo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como está escrito en Salmo 51, 5, nosotros nacimos en pecado a través de Adán. Nosotros nacimos ya pecadores, y como está escrito en Salmo 58, 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Significa que impío, pecador, es lo mismo. Los impíos están lejos de Dios desde su nacimiento. Desde que nace, se desvía. En vez de ir recto, se desvía. Y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es un instinto del cuerpo. Si vemos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De todas las cosas que Dios creó, el corazón de las personas es el más engañoso y corrupto de todas las cosas. Pero entre todas las cosas que Dios creó, ¿cuál es la más engañosa, depravada y corrupta? Es el corazón. ¿El corazón de quién? De cada uno de nosotros. Si eres salvo, sería bueno si desaparece por completo, pero aún permanece. Ese es el problema. Es por eso que aquellos que nacieron en el pecado y viven de acuerdo con la naturaleza depravada, es porque están siguiendo a aquel que tiene la potestad del aire, que es el diablo. Es por eso que en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir la salvación, su vida, su alma estaba muerta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando eres salvo, el alma que estaba muerta vuelve a la vida. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, como es escrito en San Juan 5:25. El que escucha el Evangelio de Dios y comprende la gracia de Dios, entonces su alma vive. Al igual que Lázaro, que estaba muerto por 4 días, y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y se levantó de inmediato y salió del sepulcro. Nosotros, cuando nos damos cuenta de la gracia del Evangelio de Dios, nuestras almas que estaban muertas cobran vida. Eso es un milagro que Dios hace. ¿Cómo puede una persona muerta volver a la vida? No se puede hacer sin el poder de Dios. Nosotros, que morimos en Adán durante miles de años y vivimos de acuerdo con nuestras obras heredadas por parte de Adán, pero ahora tenemos una vida nueva en Jesucristo. Es decir, volvimos a la vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El diablo, es decir, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere al diablo. Si vemos en el reino animal, cuando en una jungla muere un animal, ¿qué viene? Vienen las águilas, los buitres y lo devoran.
Significa que el diablo, que tiene el poder del aire, la potestad del aire, trabaja entre los muertos, siguiendo las costumbres del mundo. La corriente del mundo se refiere al pecado. 세상 풍속은 죄악의 풍속입니다. Siguiendo la corriente del mundo 세상 y siguiendo 풍속을 쫓고 al que tiene al 공중의 príncipe de la 권세 potestad 잡은 del 자를 aire, 따라서 que es el 공중의 diablo. 권세 잡은 자가 마귀잖아요. Es decir, nosotros vivimos como el 마귀가 diablo nos 끄는 guiaba. 대로 살았어요. 지금도 불순종한 아들 Y 가운데 aún, 역사하는 y hasta 영이라. ahora, ¿verdad? 지금도 El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, de las personas que no han nacido de nuevo, a través de esas personas el diablo obra, estimulando 타락된 los deseos de la 육체의 carne 그 depravada 소욕을 y causando ellos al pecado. 충동질하고 죄를 짓도록 하는 거예요. 그 죄 가운데 죽은 La segunda 자들은 muerte, que es el lago de fuego, 육신이 a donde van 살다가 los muertos, 죽으면은 죽은 cuando 자가 los 가는 muertos en 것은 sus 둘째 pecados 사망 불못입니다. mueren, ¿verdad? Sin embargo, 그런데 las personas que vivían según los deseos de la carne, las personas que vivían, 육체와 마음에 원하는 것에 que 타락된 viven, 마음을 perdón, 따라 산 사람들은 el 본질상 poder del aire y 진노의 tienen su 자식이에요. corazón 하나님의 corrupto, son 진노받을 사람들이 hijos, 있어요. 하나님의 son por 심판과 naturaleza 멸망을 hijos de 받을 la ira, 사람이다 그 말. el cual están sujetos al juicio de 그래서, Dios. Pero nosotros, que íbamos a ser juzgados y destruidos por Dios, nosotros fuimos salvos. 그러면 Entonces, si has resucitado entre los muertos, debes de vivir como un vivo. Si te has convertido en un hijo de Dios, si te has convertido en un cristiano, tienes que vivir dignamente como un cristiano. Entonces, ¿qué sucede si no vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo? Entonces viven de acuerdo con la carne. Por eso, leamos primero Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí explica la condición de las personas que no han recibido la salvación y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son los frutos de quienes viven según la carne. Si bien hay frutos del Espíritu, también hay frutos de la carne. Aquellos que no han recibido la salvación no pueden hacer eso porque viven en el pecado. Pero incluso aquellos que han nacido de nuevo, si no viven según el Espíritu Santo, aparecerán las obras de la carne a través de esa persona. Significa que vive según la carne, según el cuerpo. Entonces, en primer lugar, y manifiestas son las obras de la carne. Jesús también dijo lo mismo en Marcos. Vamos a buscarlo. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Del versículo 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué sale por dentro de un corazón corrupto? El corazón de los hombres. Aquí aparece, ¿verdad?
el corazón de los hombres, que es más engañoso y perverso más que todas las cosas, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿verdad? Estén durmiendo, estén despiertos, siempre está pensando en malos pensamientos. Las fornicaciones, uno de los pecados que cometen especialmente los pecadores es este pecado de lascivia también, depravación sexual, los hurtos, intentar robar las cosas de otra persona, defraudarlos, 남을 해치고라도 자기가 잘 되려고 하는 los homicidios. 그 도둑질, 살인과 Está escrito que el que aborrece a su hermano es homicida, 미워하는 것도 ¿verdad? 살인하는 거라 그랬죠. 그런데 Aunque no lo mates, el que aborrece a su hermano es homicida, es decir, 미워하는 자는 odiarlo. 살인하는 자. Con su corazón piensa, ay, quiero matarlo. 마음으로 Hay momentos así. 죽이불라 하는 그런 생각이 들 때가 있잖아요. 예? 살인과 Homicidios, adulterio y avaricia. 이 음란, 이 간음이 또 나옵니다. 여기 이 Este pecado 성적인 sexual, 죄는 no el 특별합니다. adulterio, 성경 전체에 보면은 a lo largo de la Biblia continúa señalando y enfatizando aquí respecto al adulterio y la avaricia, ¿verdad? 간음과 탐욕과 La avaricia por las cosas del mundo. 세상 것들을 탐하는 욕심. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, como está escrito en Lucas 12:15. 누가복음 12장에 그렇게 말씀하셨잖아요. 그다음에 악독과 독사가 자기 근처에 머리를 딱 también 독을 쫙 품듯이 사람은 las 악독이 나와요. maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 해방과 교만과 광팬이 Las personas 사람들은 se enorgullecen 스스로 de sí mismas. 광패라는 Y la 것은 insensatez es básicamente ser insensato, 그냥 actuar como una persona loca. Y todas estas maldades de dentro 이 salen y 모든 악한 contaminan 것이 al 다 hombre. 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 자, 이 마음 속에서 타락된 Esto es lo 마음에 que 나오는 sale 것이 이뿐이에요. del corazón corrupto de las personas. Si vemos en Proverbios, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia religiosa y moralmente. Hay personas que fingen ser bastante buenos, fingen ser limpios, pero dentro de esas personas están llenas de inmundicia. 더러운 것이 아직 가득해요. Pero las personas que han nacido de nuevo aún quedan estas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de los deseos de la carne de varias maneras. Volvamos de nuevo a Gálatas capítulo 5. Gálatas, 갈라디아 5장 capítulo 5, versículo 19. Y 19절 manifiestas son las obras de la carne. 성령의 열매 No es el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne, ¿no? Adulterio, fornicación, la 성적 inmundicia, 타락입니다. 더러운 것과 la 그 inmundicia, 음탕한 죄는 adulterio, 하나님 보시기에 fornicación son 가장 추악한 pecados 죄입니다. muy malos ante los ojos de Dios. 더러운 것, Luego viene la lascivia, después de la inmundicia, la idolatría, 성욕을 따라 행하는 자들, la idolatría. 우상 숭배와 A ver, la depravación sexual, 이 성적인 타락은요, tanto masculina como femenina, es lo mismo. 남자나 여자나 마찬가지입니다. 남자는 능동적이고 여자는 수동적이지만 Todos esos malos corazones se esconden dentro de las personas. 호색입니다. Y luego la idolatría, 우상 숭배와 antiguamente 옛날에 había muchos dioses que eran adorados por los antiguos de Grecia y actuaban con lujuria frente a ellos.
un idólatra. 우상 숭배. Un idólatra finge estar limpio y que moralmente está limpio, pero realmente no lo es. Servir a cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría. Según Colosenses 3, y avaricia que es idolatría. Los cristianos deben obedecer la palabra de Dios y tienen que querer vivir en la bendición de Dios, pero tratan de vivir por sus propios remedios, por su propia avaricia. Y eso también es una idolatría. ¿Qué le dicen a los ídolos? Se inclinan ante ellos, los sirven y oran para que le dé bendiciones. Nosotros servimos a Dios, que salvó nuestras almas. Mientras nosotros vivimos aquí en este mundo, Él ayuda a nuestro cuerpo, por lo que nosotros debemos de vivir esperando, en esperanza a las bendiciones de Dios. Pero personas que piensan que como tiene mucho dinero, pues eso le va a hacer feliz. Eso también es idolatría, porque está pensando más en el dinero antes que Dios. Está sirviendo el dinero al fin y al cabo. Y después de eso aparecen las hechicerías. Hechicerías son personas que engañan a la gente con magia, con mentiras. Satanás que engaña con toda clase de mentiras también. Enemistades. Que las personas, en lugar de reconciliarse, prefieren hacer enemigos, pelear. Es decir, les gusta hacer enemigos. Y más que le guste, siguen esa corriente de hacer enemigos por todo el mundo. Enemistades. Hay personas que si alguien le hace mal a una persona, pues la otra persona piensa, un día me vengaré de él. Lo busca hasta la muerte para matarlo o para vengarse de él. Aquellos que buscan venganza morirán antes que sus enemigos. Una persona que tiene rencor, su hígado se derrite, sus intestinos se pudren. ¿Lo sabían? En la Biblia está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Incluso los cristianos, si se enfrentan ante una injusticia, deben orar a Dios y confiar en que Dios pagará. No puedes vengarte o intentar vengarte por tus propias formas. Porque Jesús dijo, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo. Los jueces y líderes religiosos israelíes que gritaron para que el inocente Jesús fuese crucificado y lo sentenciaron a muerte en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Perdónalos. Así dejó Jesús esto en manos de Dios. Nosotros como cristianos, si hay alguien que nos hace mal, no sería digno un cristiano querer ser enemigo de esa persona y tener este pensamiento en su corazón. Un cristiano, esto no es apto para las personas que son salvas. Y luego las contiendas. Dentro de la iglesia, los hermanos salvos, las personas salvas, hay personas que les gusta hacer contiendas, discutir. Hay personas que tienen este tipo de personalidad. Todo eso viene del cuerpo. Celos, iras, contiendas, disensiones. Las personas son muy extrañas. Deberías llorar con los que lloran. Y es un poco difícil divertirse con los que están alegres.
Es 남이 잘 decir, 되는 것은 은근히 que a 시기합니다. la otra persona le vaya bien, pues tiene envidia, tiene celos, tiene 시기. ira. 이거 육체의 Estos provienen del cuerpo. 일입니다. 육체에서 나오는 열매입니다. Son frutos de la carne. 분냄과 약간만 Iras, es decir, con solo tocarlo un poco, pues de repente se viene a ira, ¿no? Si vemos en Génesis 성경 5장에 5, 보면은 가인의 자손이에요. podemos ver cuán feroces se volvieron los descendientes de Caín. Si alguien me 누가 lastima o me 나를 hace algo, lo 상하게만 mataré. 죽여버리겠다. Con que lo toques un poco. 약간만 건드리면 Una persona, hay personas 어떤 사람은요. que están yendo por la carretera 고속도로 y si un 가다가 automóvil que va 자기 delante 앞에 se tambalea o 어떤 차가 interfiere, 얼쩡거리고 hay personas que lo 방해하면요. siguen hasta el final 기어코 따라가세요. y luego lo golpean. 두들겨 패고. Y en lugares como en Estados Unidos, como hay armas, yo he escuchado que disparan desde atrás. Es aterrador estas cosas. 무서워요. Como si fuese una fiera que corre hacia 마치 su 싸나운 presa. 맹수처럼. 먹이를 향해서 돌진하는 Qué 맹수처럼 feroz es, ¿verdad? 얼마나 싸나운지 몰라. Contiendas, 분냄, disensiones, 분냄과 불리함과 contiendas, disensiones parece ser 분쟁과 similares, 불리는 incluso 비슷한 dentro de la 교회 iglesia. 안에서도, 자기 마음에 맞는 사람끼리 이렇게 뭉치면 Contienda y 그거는 disensión 분리하는 es lo 겁니다. mismo que dentro de una iglesia, personas que solo encajan con su corazón 하나님의 o se 마음에 llevan bien, pues se 맞아야지. juntan 하나님의 entre 뜻에 ellos. 합당하게 행해야지. Nosotros debemos 성령 conformarnos 따라 al corazón 살아야지. de Dios, debemos 자기 actuar de 주장대로 acuerdo 하면은요. con la voluntad de Dios y debemos vivir de acuerdo con el 자기 마음에 Espíritu 맞는 Santo. 사람끼리 똘똘 뭉치면요. 그 분리하는 거예요. Cuando las personas que tienen la misma opinión, ¿no? y se mantienen juntas, entonces eso es disensión. Esos son disensiones al fin y al cabo, las herejías, las falsas enseñanzas. Esto por supuesto también es obra del diablo. Incluye aquellos que son salvos pueden caer en la herejía, a menos que seas guiado por el Espíritu Santo, claro. Luego están los celos, 시기와나 투기나 비슷한 건데 las envidias, los celos es más o menos lo mismo, ¿verdad? 자기가 Son 안 좋아하는 similares. 사람에 대해서는 항상 Cuando 마음속에 se trata de personas que no te agradan a ti, que siempre tienes una mente especulativa en tu corazón, una mente que quieres pisotearlos, ¿no? 투기와 술 취함과 Envidias y borracheras, no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución. De hecho, 실제로 los 구원받은 cristianos salvos 그리스도인들이 beben alcohol a sorbos. 홀짝 마시고 Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque Timoteo parece ser que era débil de cuerpo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, poco a poco. Porque si usas el vino correctamente, puede ser medicinal. Sin embargo, las personas que beben este vino, la beben de una manera para pues hacerse sentir mejor, es decir, buscan la disolución, buscan embriagarse. Hay muchas personas que dicen cosas que no pueden hacer. Dicen cosas increíbles y asombrosas, ¿no? Cuando van borrachas. Porque no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todo eso está conectado. La disolución es el comienzo del libertinaje, es decir, actuar como esa persona le plazca. 또 그와 같은 것들이라 그런 등등 죄 여기에 육체의 일 Aquí aparece 15 clases de frutos de la carne, pero hay muchos 그 más, 외에도 얼마든지 있죠. aparte de estos. 전에 너희에게 Como ya os lo he 경계한 것 dicho 같이 antes, 경계하노니 que los que 이런 일을 practican 하는 tales 자들은 cosas 하나님의 no 나라를 heredarán 유업으로 el reino 받지 de 못할 Dios. 것이요. 바울 사도가 El apóstol 그들에게 전에도 Pablo 말했고 ya lo 또 dijo antes, 말한다. ¿verdad? Pero ya 이런 os lo 일을 하는 vuelvo 자들은 a decir. Quiere 하나님의 decir, 나라를 significa 유업으로 esto, 받지 que los que 못해 천국에 practican 못 tales 간단 cosas 말이에요. no heredarán el reino de Dios. Esta palabra 자, 이 말씀은
우리가 구원받은 사람도 No significa tampoco que incluso aquellos que han recibido la salvación perderán su salvación o irán al infierno porque han cometido un error, o dos, o los que sean. Estas palabras realmente están dirigidas a aquellos que no se arrepienten hasta el final, mientras viven habitualmente y continuamente caminando en tales pecados. Se refiere a esas personas. Si continuamente vives de acuerdo con los deseos de la carne, eso es una señal de que no es salvo realmente. Si vemos en Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como el cielo es un lugar santo, no pueden ir las cosas inmundas. Ninguna cosa inmunda hay allí. Solo los santos podrán ir. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero se refiere a las personas salvas. ¿Cuál es el resultado de ser salvo? Llevar el fruto del Espíritu Santo. Si una persona que ha sido salva continúa viviendo en el pecado, ¿qué tipo de salvación es esa entonces? Regresemos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 고린도전서 6장 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Voy a leer yo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay muchas palabras así en la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto deben saberlo. Con tus palabras dices que eres salvo, pero cuando miras tus obras no es así. No erréis. Hay demasiados cristianos falsos a nuestro alrededor. Además, al hablar del Evangelio, ellos dicen como nosotros somos salvos, no vamos al infierno solo porque vivamos en nuestros pecados correctamente. Es decir, están pensando profundamente en el pecado y como somos carne, ¿qué hay que hacer? Intentan racionalizar para vivir de acuerdo con la carne. Y así piensan ellos. Eso es un error, es un engaño a sí mismo. Algunas personas dicen que han recibido la salvación, pero hacen de todo. Pero si haces todo lo que tú quieres, ¿quién? ¿Qué dice? ¿Qué dice que esa persona sea salva? ¿Testimonio? Incluso el diablo testifica. ¿Ustedes eso lo sabían? ¿Cuántas veces a mí me han engañado? Y el apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios 11, en peligro entre falsos hermanos. Dicen que son hermanos, pero luego se entera de que son mentiras, son buenos testificando.
Pero luego te das 나중에 cuenta 알고 de que 보니까 es un estafador. 사기꾼이에요. Satanás se disfraza como ángel de 사탄도 luz. 자기를 광명의 천사로 가정한다더니, 예? No deben 그런데 ser 미혹받으면 안 engañados por 됩니다. estas cosas. Aquellos que 이런 hacen 자들은 estas 하나님의 cosas 나라 no 유혹을 heredarán 받지 el reino de 못합니다. Dios, 들어가지 es decir, que 못한다고 no pueden 말씀했어요. entrar. No erréis, 미혹을 받지 마라. no errar. 미혹을 받지 마라는 말은 También se 스스로 puede 자기를 decir 속이지 que 마라는 no se engaña a sí 말입니다. mismo. Ni los fornicarios, 음란하는 ni 자나 los idólatras, 우상 ni los 숭배하는 자나 adúlteros, 간음하는 자나 ni los afeminados. 탐색하는 자나 Los afeminados, 이 탐색하는 como 건요. antes hemos hablado, 아까 말씀드린 것처럼 son 색을 personas que 아주 좋아하는 사람이에요. aman el color. 심상하게 생각해요. Porque lo que Dios más 하나님이 odia 제일 es el 싫어하는 pecado 것이 sexual, 이 ¿lo 성적인 sabían? 죄입니다. 아십니까? Sabían que Dios Sodoma y quemó Gomorra Sodoma y 유황불로 Gomorra con 하나님이 azufre, con fuego y azufre. 태워버렸는데요. Y 그런데 la 특별한 razón 죄가 por la que 이, hizo esto Dios es por el pecado del adulterio. 간음이라 그랬어요. 간음. 남색하는 자, 이 남색이 뭘까요? Los que 로마 y 7장에 luego 보면 los que se 남자로 echan 더불어 con varones. ¿Qué 꿀꿀이라고. significa eso? Cometiendo 요즘, hechos vergonzosos hombres con 동성연애자들 hombres. 있죠. Como está 옛날에도 escrito en 있었어요. Romanos 1:27. 성경에 Esto se refiere a los 율법에 homosexuales. 보면은 Si nos fijamos en la ley del Antiguo Testamento, 죽이라고 했어요. 이런 자들은 las 사형에 personas 해당한다. que sean homosexuales serán apedreados hasta la muerte. Que los que 근데 뭐 practican tales 지금 cosas son dignos de muerte. 뭐 Pero ahora, ¿qué pasa 동성연애자들이 hoy en día? 당당하게 Los homosexuales se 내놓고 enorgullecen de 자랑스럽게 presentarse y se llaman con orgullo personas como LGBTI. 그리고 동성연애를 차별하지 Y están 마라. haciendo una propia ley para no discriminar las relaciones entre las personas del mismo sexo, prohibiendo la discriminación contra... Y esto lo van a hacer ley. ¿Qué piensan? 어떻게 생각하세요? 인간들이 지 마음대로요. 하나님의 법을 Los seres humanos 고치는 están cambiando la ley de Dios a su propia voluntad. Como sabemos, 소위 선진국이라는 los 나라들이 llamados países desarrollados legalizan y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. También en Corea se celebra cada año un desfile de minorías, ¿no? Es decir, de homosexuales, centrado en una determinada universidad de Seúl. Es un tipo de desfile. ¿Qué piensan? 이제는 내놓고 남색하는 자, con varones, ¿no? Los que se echan con varones, luego los ladrones 도둑이나 roban para comer lo que roban, defraudan. Los ladrones, 도둑이나 ni los ávaros, 재물을 las 탐하는 personas que tienen avaricia, la riqueza, las cosas del mundo. 정당하게 ¿Qué tiene de malo hacer trabajar justamente y ganar dinero? Pero 뭔가 속임수로서 para satisfacer sus deseos carnales, 자기 육신의 이 욕구를 채우려고 intenta 하는 engañar a todas las personas con toda clase de 탐남하는 engaños. 자, Ni los ávaros, ni los borrachos. 술 취하는 자, Los borrachos sigue apareciendo, ¿no? Los maldicientes, 후욕하는 자, a menudo pues hablan mal, usando el mal. 악을 쓰고 말이에요. Da miedo una persona con que lo toques un poco, aparece el veneno de un áspid, ¿no? De una serpiente. Yo cuando fui a la montaña apareció una serpiente. Entonces vi la serpiente y cuando me acerqué se puso así en pie, ya tratando de atacar, con la cabeza ya entrelazada. Eso me dio miedo. En lugar de huir la serpiente, se da la vuelta y se prepara para atacarte. Según en la Biblia, en Romanos 3:13, venenos de áspides hay debajo de sus labios.
hablando con un lenguaje abusivo, diciendo toda clase de palabrotas. Los cristianos no deben hacer esto. ¿Qué importancia tiene cada palabra que nosotros hablamos? Porque eso representa la personalidad de esa persona. Ni los estafadores engañan y roban las cosas ajenas. Eso es estafador. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Es decir, es lo mismo que hemos leído en Gálatas 5:21. Hay muchas palabras así escritas en la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas personas dicen, han recibido la salvación, hay personas que malinterpretan la Biblia diciendo de que como ya vas a heredar el reino de Dios, como eres salvo, entonces puedes vivir según la carne. ¿Por qué malinterpretan estas cosas así, verdad? En el versículo 11 está escrito de que y esto era algunos, ¿no? En la iglesia de Corinto eran así las personas, ¿verdad? Y nosotros también. Personas que moralmente incluso vivían correctamente, vivían bien, ¿no? Antes de ser salvos, ¿no? Pero hay personas que viven una vida muy mala antes de ser salvados, ¿no? Y esto erais algunos que ni siquiera podían entrar por las puertas del cielo, pero el nombre del Señor Jesús se refiere a la gracia de Cristo, a la cruz, la gracia de la cruz. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en Él con la verdad, ¿no? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que Él, el Señor, lavó nuestros pecados para siempre con su sangre preciosa, nos limpió con la verdad, nos santificó con el Espíritu Santo y nos hizo justos en Cristo. Entre nosotros también habían personas que eran así antes, y eso hay que aceptarlo. Pero en el nombre de Jesucristo, por la gracia de Dios, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, una persona salva se refiere a esto ahora. Entonces, ¿qué deben hacer? No debes volver a hacer eso nunca más. Esas cosas. Busquemos un momento San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Del versículo 8 al 10. Vamos a leer. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas son las palabras de Juan el Bautista hacia los judíos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento significa arrepentirse completamente de cuán miserables son como pecadores ante Dios. Darse la vuelta y regresar a Dios. ¿Cómo? Debes ser salvo para volver a Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si nuestro Dios no hubiera perdonado nuestros pecados, ¿cómo volveríamos nosotros? Si vemos en Lucas 15, cuando el hijo pródigo despilfarró toda la propiedad de su padre y estaba a punto de morir, y levantándose vino a su padre.
el Padre me 아버지는 나를 perdonará. 용서하실 거야. 아버지가 얼마나 인자한 분인지 Como 사랑이 sabía 많은지 el 알기 amor que 때문에 tenía el Padre. Por esa 무조건 razón, 돌아갔어요. con fe, volvió a su Padre. 죽을 운명에 있는 비참한 Darse 자신을 cuenta 발견하고 de que es 아버지께 돌아가는 miserable, 게 y 회개잖아요. de que es merecedor de la muerte, pero volver a su Padre es arrepentimiento. 회개에 합당한 Frutos 열매를 dignos de 낸다는 것은 arrepentimiento 이제 es darse 하나님의 cuenta 은혜를 de la gracia 깨닫고 de 구원을 Dios ahora, 받고 그 다음에 구원받은 y después de 사람답게 recibir la salvación, vivir como una persona salva. Porque el fruto digno es vivir según el Espíritu Santo. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Desde la época de Abraham, los judíos dicen que son el pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios, y se enorgullecen por estas cosas. En Juan 8, Jesús les dijo a los judíos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Los judíos dijeron: Dios es nuestro Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo cómo actúan, pues no son descendientes de Abraham. Ellos mismos dicen: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Así dicen los judíos: Dios es nuestro Padre. Pero Jesús dice: Dios no es vuestro Padre. Y en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo la forma en la que actuáis vosotros, sois hijos del diablo. Significa eso, refiriéndose Jesús a los judíos. El pueblo escogido de Dios, los que dicen ser descendientes de Abraham, rechazaron y mataron al Cristo que Dios había enviado. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Es decir, ¿acaso es algo especial ser hijos o descendientes de Abraham? Por forma de caparazón, ¿no? Exteriormente sí que habéis nacido, sois descendientes de Abraham, pero por interior no. Se refiere a eso. ¿Cómo son los cristianos de hoy en día? Ahora, cuando van a la iglesia, les enseñan, ¿no?, de que Dios las ha elegido desde la fundación del mundo, que has sido salvo por la fe y la gracia de Dios. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo recibiste la salvación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si tú sabes de que tienes que arrepentirte primero, de que eras un miserable pecador, merecedor del eterno infierno. Pero las personas, los cristianos de hoy en día, pues piensan que han sido elegidos desde la fundación del mundo, ¿no? Yo mientras he visto la televisión, un pastor famoso, una transmisión cristiana diciendo: todos ustedes han sido elegidos desde la fundación del mundo, y sigue diciendo que a través de la gracia de Dios. Con palabras es correcto, pero ¿quiénes son los que han sido elegidos antes de la fundación del mundo? Las personas que han nacido de nuevo, esas son las personas salvas, las personas elegidas, incluso diciendo que somos el pueblo escogido de Dios y que ya hemos recibido la salvación. Pero a menos que no nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre las personas así y las personas, los judíos, diciendo que son hijos de Dios y actuando como les plazca, verdad? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Por qué hay una hacha puesta? ¿Qué significa en la raíz de los árboles? ¿Qué significa esto? De que está el hacha aquí para cortar, para romper. Que el juicio de Dios está cerca, ¿verdad? Porque todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa en el fuego, es decir, se echa al infierno.
si no da 그런데 frutos 뭐 dignos del 적당하게 arrepentimiento. Pero de alguna manera 나는 las 믿기 personas, 때문에, incluso los 교회당 cristianos que 다니기 dicen 때문에, yo porque voy a la iglesia, 확실히 하라고요. porque 믿음이 porque tengo 있는가? fe, pero esa fe es real. Está escrito en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos se refiere a que se miren a sí mismos a través de la palabra. Ustedes a veces hacen un chequeo médico para ver si están sanos o no, ¿verdad? Hacen pruebas, toman todo tipo de fotografías, radiografías, un examen general del cuerpo para ver si tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, a través de la palabra, si eres salvo según la Biblia, si eres hijo de Dios según la Biblia, si eres parte del pueblo que vas a ir al cielo, tienes que vivir con una persona que va a ir al cielo. Incluso sin haber nacido de nuevo. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo realmente debe dar frutos, como una persona que ha recibido la salvación verdaderamente. Veamos un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque cuando erais esclavos del pecado, se refiere, cuando erais esclavos del pecado, es cuando vives en el pecado. Esclavo hace lo que su amo le dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Libres acerca de la justicia se refiere es que no tiene nada que ver con la justicia. Es decir, no tiene ningún deseo de vivir con rectitud, que simplemente quiere vivir de acuerdo con sus instintos corruptos. Eso es libertad, libre para una persona que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Las obras de la carne, los frutos de la carne. Da vergüenza cuando nosotros pensamos en estas cosas, ¿no? Pero entonces van a seguir viviendo así. Van a volver a hacerlo, porque el fin es la muerte, es decir, después de eso es el infierno, la segunda muerte. Pero más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, se refiere a las personas salvas, ¿no? Liberados del pecado, liberados del poder del pecado y de la muerte, liberados del poder de Satanás, y os habéis convertido en siervos de Dios. Ahora tienen que obedecer absolutamente a la voluntad de Dios porque son siervos de Dios. Porque tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, se refiere a que gradualmente se va volviendo cada vez más santo y santo como Dios, ¿no? Como Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Es decir, obtener el fruto que conduce a la santificación
이 마지막은 영생이라 그랬죠. ¿Qué es? Es el fruto del Espíritu. 사망으로 들어갈 Fruto 사람의 digno de 열매가 따로 arrepentimiento y 있고, como fin la vida 영생에 eterna. 들어갈 열매가 있지 않습니까? 우리는 생활 속에 Nosotros, 무슨 열매를 잘 맺고 ¿qué tipo de 있다고 fruto 생각해요? estamos produciendo en nuestras vidas, hermanos? 마태복음 Busquemos un 7장 momento San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, 7장 versículo 16, 16, del 16 al 20, 20절까지 읽겠습니다. 마태복음 7장 16절부터 del 16 al 20, 20절까지. 그의 por sus 열매로 frutos 그들을 los 알지니 conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Jesús habló en detalle. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dijo Jesús. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, un buen árbol, está conectado con la vida del Señor en el momento en el que nacemos de nuevo. Recibe la vida, la gracia y el Espíritu Santo como nutrición, como nutriente, y se convierte en un buen árbol. Por tanto, debe dar frutos hermosos ante los ojos de Dios. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Es correcto esto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el fruto? Cuando nosotros fuimos salvos, cuando recibimos la vida de Dios, el Espíritu de Dios vino en nosotros, cambió nuestro corazón y nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia. Entonces estamos destinados a dar hermosos frutos para la gloria de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, arrojado al fuego del infierno. Sigue hablando de estas cosas, pero no tiene nada que ver con ustedes, con nosotros. Esto no tendría ningún... No importaría si das buenos frutos realmente, ¿verdad? Pero si vemos en San Mateo 12:33, porque por el fruto se conoce el árbol. Observando el comportamiento de una persona, puedes saber si es un verdadero cristiano o es un falso cristiano, si es un hijo de Dios o no, ya sea que vaya al cielo o al infierno, puedes verlo, puedes saberlo. Pero por supuesto, no significa que cojas y juzgues a esa persona. Incluso un buen árbol debe crecer para dar buen fruto. Cuando eres salvo, dejamos que el Espíritu Santo transforme gradualmente nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra vida con su palabra para ayudarnos a vivir dignamente como hijos de Dios. Sin embargo, una persona que ha recibido la salvación pasa un año, pasa 3 años, pasan 10 años, lo mismo. ¿Lo mismo de qué? De los antiguos tiempos, de los viejos tiempos, lo que piensan, cómo actúan, lo que dicen, ¿por qué? ¿Por qué es así?
una persona que dice que ha recibido la salvación, 믿음에 있는가 자신을 살펴봐야 tienen que examinarse 뭐가 a sí 잘못됐는지. mismos para ver si está en la fe, para ver qué es lo incorrecto. 시편 58편 보겠습니다. Busquemos Salmo 58. Salmos 시편 capítulo 58, 4절 versículo 4 y 5. 58편 Salmo 58, versículos 4 5절. y 5. Veneno 저희의 tiene 독은 como veneno de serpiente. 뱀의 독 같으며 Son como el 죄는 áspid, 귀를 sordo 막은 que cierra su 기머리 oído, 독사 같으니 que no oye la voz 술사가 de los que 아무리 encantan, 공교한 방수를 행할지라도 por más 그 hábil que el 소리를 듣지 encantador 아니하는 sea. 독사로다. Aquí 기머리 독사라는 aparece 말이 la 있는데 palabra de como el áspid sordo. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen la vida y el Espíritu Santo de Dios en ellos, no tienen el corazón para obedecer aunque escuchen la palabra, como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Incluso el encantador toca la flauta frente a esa áspid, hace todo tipo de movimientos, pero el áspid ni se inmuta. Y se enfada, pues sale veneno. Por mucho que escuche la palabra, no hay ningún cambio. ¿Crees que voy a vivir según la palabra de Dios? 구원이 그렇게 시시한 거냐고요. 하나님의 자녀가 됐다는 것이 그렇게 ¿Acaso 가치 없는 거냐고요. no tiene nada de valor ser hijo de Dios? 지옥 갈 운명에서 건져 주셨는데 Que me salvó cuando mi destino era el infierno eterno, me hizo hijo de Dios y me dio la esperanza de ir al cielo. Como el resto de nuestras vidas tenemos que vivir dignamente como hijos de Dios, como personas salvas. Y es necesario llevar el fruto del Espíritu Santo, pero cierran sus oídos. Escuchar escuchan, pero no quieren obedecer. 그 사람의 행실이라는 것은 그 사람의 생명과 그 인격의 표현입니다. La conducta de esa persona es la expresión de su vida y el carácter de esa persona. ¿No? Si recibe la vida de Dios, entonces cambia su corazón y su personalidad a través del Espíritu Santo. Y eso se va revelando a través de su vida. Echemos un vistazo a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. 31절 봅니다. 33, 성경 부지런히 찾아봅시다. versículo 31. Hoy vamos a buscar diligentemente la Biblia. 33장 31절 Del 31 al 32, Ezequiel 33, versículo 31 al 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así dijo Dios a Ezequiel sobre el pueblo de Israel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, es decir, escuchan las palabras bien, ¿no? Pero no las pondrán por obra.
Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Con su boca pues dicen todo tipo de cosas buenas, algunos testificando, dicen, hay que vivir dignamente como un cristiano, hay que ser cambiado, debemos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos amarnos unos a otros. Después de decir todo ese tipo de cosas, esa persona misma hace todo lo contrario, haciendo cosas vergonzosas. ¿Quién no puede decir las cosas a través de la boca, verdad? Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Otra cosa diferente está en su mente, quiere decir eso, cuando escucha la palabra. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Escuchando la palabra, diciendo, qué buena palabra, qué genial, qué buena palabra. 노래 소리 들으면은 감상하고 그 시간에 기분 좋았다가 끝이면 그 말이에요. Al igual que cuando escuchas una bonita canción, te sientas bien, pero en cuanto se corta la canción, pues ya fuera, ¿no? Incluso cuando Ezequiel habla con la palabra de Dios, diciendo que es una buena palabra, ¿no? Pero he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. En estos días, los cristianos se visten los domingos formalmente, se reúnen con reverencia y solemnidad para cantar himnos, orar, adorar y escuchar la palabra. Hay un hombre que ha nacido, el hombre nacido de nuevo llamado Kanzo Uchimura en Japón dijo, yo no voy a la iglesia. La razón por la que no va a la iglesia es porque es una iglesia formal, no malinterpreten esto. Yo no voy a esa iglesia formal porque perderé la fe. La persona que predica es puro espectáculo. Y la persona que escucha la palabra son espectadores. Y cuando se termina este tiempo, se acaba. Es como si fuese un teatro. Porque como se ha acabado la obra, pues todos fuera. Así es como pensaba esta persona, Kanzo Uchimura. Discusión de fe o discusión de la religión. Es un libro pequeño, señalando de manera muy clara y tajante a las iglesias formales de hoy en día. Y es cierto. Los cristianos salvos también podemos cometer errores, ¿no? Veamos cómo predica el pastor hoy. O veamos qué podemos aprender hoy. Lo apunta todo y cuando sale de la iglesia se olvida todo. Como está escrito en las palabras de Jesús en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Llamar Señor, Señor, la palabra Señor se refiere a que, es decir, el Señor es el propietario, ¿no? Es el Señor de todo, es decir, significa que voy a obedecer absolutamente al Señor, pero con la boca diciendo Señor, Señor. Pero no escucháis lo que yo digo, no hacéis lo que yo digo. Si vemos en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Con la boca profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con la boca confiesan, profesan diciendo, parece un buen creyente, ¿no? Pero
a través de sus hechos lo niega. 우리가 그리스도인들이요. Nosotros, como 나는 cristianos, 구원받았다, 구원받아야 된다 그러면요. soy salvo, debo ser salvo. 뭐라는지 아십니까? Las personas que dicen a esa persona, 구원받은 사람 거듭났다고 하는데 esa 그 사람 persona 어떻게 사느냐? que dice que ha 눈을 recibido la 크게 뜨고 salvación, 지켜봅니다. que ha nacido de nuevo. ¿Sabe ustedes qué hacen? Lo mantienen, lo ven con los ojos abiertos y observan. 그 Para ver. 말은 좋은데 그 사람의 행위가 변화되고 그리스도인으로서 Es decir, 그 향기가 lo que 나타나지 dice 않으면 está bien, ¿no? 거짓말도 잘하네. Lo que dicen está bien, pero observan desde atrás, viendo si realmente esa persona ha nacido de nuevo o no, si se convierte bien, si se comporta bien, ¿no? 안 듣습니다. Porque en cuanto ven, ¿no? Que a través de de las palabras, esa persona que dice que es salva, dice yo tal, soy así, pero obra completamente diferente. Entonces, esa persona que va a decir, yo no quiero escuchar la palabra, escucha tú bien, ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ve completamente como un hipócrita, ¿no? Como está escrito, ¿no? Honrarme con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nosotros tenemos que evitar a este tipo de personas hipócritas. No saben los hipócritas que hay dentro de las religiones. El cristianismo no es diferente de otras religiones a menos que hayas nacido de nuevo y recibas la guía del Espíritu Santo realmente. Son reverentes cuando cantan y oran y adoran a Dios, y cuando escuchan las palabras dicen ¿no? Amén, amén, escuchando. ¿Pero eso es verdadero? No. Veamos un versículo más de la Biblia. 2 Corintios. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si eres salvo, eres transferido, ¿no? De Adán a Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. New creation, como se dice en inglés. Nueva criatura. Seguimos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Es decir, Dios creó una nueva criatura. Creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios planeó salvarnos desde antes de la fundación del mundo, y según el plan Cristo vino y cumplió la obra de la salvación, y la persona que se da cuenta y cree en esa gracia de Dios se ha convertido en una nueva criatura de Dios. Es decir, ha sido construida de nuevo. Seguimos en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Para entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva debes convertirte en una nueva persona. ¿Por qué cuando nosotros recibimos la salvación debemos de cambiar e ir formando una nueva persona? Para entrar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva debe ser santo, porque ese lugar es santo. Debe ser digno para entrar en la gloria. Seguimos en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la muerte eterna, pasado de la vida eterna. Desde el poder de Satanás hacia los brazos de Dios. De ser hijos del diablo, ahora son hijos de Dios. Es un nuevo cambio.
그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. De modo que 하나님이 si 새로 alguno está en Cristo, 창조하셨어요. nueva criatura es. Es decir, Dios ha creado esto 영원한 de nuevo. 생명과 Tengo 영원한 la vida 소망이 eterna 생겼어요. y ahora tenemos la esperanza 이제 eterna. Ahora, 우리가 사는 목적이 달라졌고 el propósito de nuestras vidas 가치관이 ha 달라졌습니다. cambiado y nuestros valores también han cambiado. 말하면, 예? 전에 이 세상에 막 좋은 거 그거에 Cuando 대한, eres salvo, 그 antes 부럽고 tenías 그거, envidia de las cosas buenas de este mundo 그걸 얻기 위해서 했는데 이제는 y antes 가치가 vivías 완전히 para 달라졌어요. conseguir todas esas cosas, pero ahora todos tus valores han cambiado por completo. 제가 중학교 1학년 때부터 Yo 교회 다니기 시작해가지고 comencé a ir a la iglesia 10년 이상, cuando estaba en el primer año de la escuela 열심히, secundaria y 열심히 durante más de 10 기독교인이 años fui un cristiano celoso. 이제 내 평생을 하나님께 바치기로 작정하고 Decidí dedicar toda mi vida a Dios y fui a una facultad de teología y estudié la Biblia con diligencia durante 4 años. 그냥 형식적으로만 En ese 아니라 momento yo 토요일 pensé, 예배는 전도지 ¿no? 못다리 가지고 시장이고 que 공무원이고 era el 다니면서 mejor, 전도하고 sabiendo la Biblia, 방학 때는 no solo 전도지를 formalmente, 가지고 sino que 몇 los 사람이 sábados 같이 tenía un montón de 한국 tratados, 거리면서 iba a 시골 parques para 다니면서 evangelizar. 최고로 닮은 줄 알았어요. Yo me pensaba en ese momento que era el mejor cristiano de todos. 그런데 참 이상한 건요. 얼마나 모순인지. Pero lo realmente extraño es cuál contradictorio era, ¿no? Exteriormente, ¿no? Parece que es bueno, ¿no? Cantando himnarios, mezclando con sus emociones. 제가 어릴 때부터 너무 Desde 가난하게 niño, como yo crecí en la pobreza, 가끔 말씀드리잖아요. yo a veces digo estas cosas, ¿no? 초등학교 Cuando 4학년 estuve 때 en el 피랑 cuarto 갔다 grado, 피랑 갔다 오니까 tuvimos que evacuar, 집도 전부 재만 남았고 ¿no? Y cuando 집도 yo volví 없고, en el quinto 돈도 grado, 없고, 먹을 en el 것도 quinto 없고. grado, mi casa se había quedado en 초등학교 5학년 cenizas, 때부터 ya no 돈 tenía 벌기 casa, ni dinero, ni comida. Y entonces yo comencé a ganar dinero realmente cuando estaba en el quinto grado de la escuela de primaria. Hice todo tipo de cosas, ¿verdad? Vender chicles, vender caramelos, vender helados, limpiar zapatos, vender periódicos, he hecho todo tipo de cosas. Y yo apretando mis dientes en ese momento diré, en algún momento llegaré al éxito. No dormí y estudié, ¿no? Y más tarde descubrí que no vivía para la gloria de Dios, sino que vivía para mi propio éxito. Yo tenía muchas cosas, muchas envidias, diciendo, ¿cuándo yo puedo moverme a una casa bonita? ¿Cuándo puedo yo vivir en una casa así de bonita? ¿Cuándo puedo yo comprarme un buen coche? Había muchas cosas por las cuales yo envidiar. Pero sin embargo, me di cuenta de la gracia de Dios a las 8 de la tarde en octubre de 1962, ¿no? En Colosenses 1:16 dice, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, en ese día yo comprendí la gracia de Dios de verdad. Fue un milagro. En ese momento yo me convertí en la persona más feliz del mundo. No importa lo bueno que sea la casa de una persona, ni una pizca tenía envidia. Y es real. No tengo ninguna razón para mentir. ¿Quién conoce la felicidad que hay ahora mismo dentro de mi corazón? Yo no puedo cambiarlo, incluso si me dan todo lo que hay en el mundo. Y hasta ahora, nada de lo que yo pienso ha cambiado. ¿Por qué? Porque cambié en absoluto. Desde ese día. Mis valores definitivamente cambiaron. De la muerte a la vida. Cuando tienes la esperanza eterna, cuando tienes el propósito de la vida clara, entonces los valores cambian y se puede conectar con la vida. ¿No? Esto pasa cuando pasas del seno de Satanás al seno de Dios. Pero esto es algo especial, no es normal. Veamos un momento 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera de que de nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué se refiere a eso? Si esa persona es hermosa o es fea, o es educada o no educada, o tiene un buen o pobre carácter, si es rico o pobre, si es educado o no educado. Si ha aprendido mucho o no ha aprendido mucho. Eso es conocer a la persona según la carne.
예수님이 뭐예요? 예? 가난한 Y aun si a 목수의 Cristo conocimos 아들로 según la carne, 30년간 ¿qué se refiere a esto? Hijo de un carpintero pobre, vivió durante 30 años. Carpintero en esa época es un trabajo humilde y un trabajo pobre. Es decir, un carpintero es una persona que hace ese trabajo porque no ha podido ir a la escuela, llevando unos pocos discípulos ignorantes, falsamente enmascarado y clavado en la cruz. Eso es lo que la gente lo sabe, que la gente sabe. Cristo fue conocido en ese momento como según la carne, y hasta hoy en día también. Pero en Isaías 53:2, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Fue menospreciado y no lo estimamos. No había nada hermoso. Los judíos no lo reconocieron, lo despreciaron, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Cristo fue conocido según la carne. El apóstol Pablo también vivía allí, en una provincia llamada Tarso, Cilicia, ¿no? Hay gente en Israel que llaman al joven Jesús hijo de un carpintero que fue crucificado y llamado Cristo, ¿no? El Cristo que vino como Rey de la Gloria, que vino como Rey de Reyes, y que fue crucificado en la cruz y lo llaman Mesías. Todas esas personas que piensan así deben ser asesinadas. Así es como pensaba el apóstol Pablo antes de recibir la salvación, cuando apedrearon a las personas que creían en Jesús. Por ejemplo, a Esteban, que permitió que lo apedrearan también. En ese momento, el apóstol Pablo también conoció a Cristo según la carne. Pero no hay que conocerlo según la carne. No debes de mirar así a las personas. Si eres guapo, como si eres feo, de dónde viene tu familia, si eres educado o no, si tienes dinero o no. Todo eso pasa después de un tiempo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué han sido hechas nuevas? La persona interior se ha convertido en una nueva persona. Se ha convertido en una persona que entrará en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir como una persona nueva. El hecho de que nosotros hemos sido salvos, el hecho de que nosotros hemos nacido de nuevo, qué tan maravilloso es. Nosotros somos herederos del reino de Dios, somos personas que vamos a ir al cielo. Cuán asombroso es esto. ¿Cómo entonces personas que van al infierno, personas que van a ir al cielo, que vivan parecidas a las personas que van al infierno? ¿Cómo puede ser esto posible? Nosotros necesitamos llevar el fruto del Espíritu. Nosotros en el futuro tenemos que aprender en detalle lo que significa vivir dignamente como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que vamos a ir al cielo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Eso lo vamos a seguir aprendiendo en ahora en adelante. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, en estos últimos tiempos que tú has determinado, Señor, tú nos salvaste. Nosotros sabemos también, ¿no?, que nos sacaste, nos liberaste de este mundo que iba a ser juzgado a través de fuego. Y ahora, Señor, nos has permitido vivir dentro de tu santo cuerpo para seguir la guía del Espíritu Santo y vivir en medio de la verdad, Señor. Toda esta gran gracia te lo agradecemos. Nosotros, como cristianos que han nacido de nuevo, verdaderamente, como cristianos salvos, Señor, te pedimos de que nos ayudes a vivir por el Espíritu Santo, Señor, para que demos frutos para tu gloria, Señor, te pedimos de que nos renueves y que nos santifiques y que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.